Hoy les quiero hablar sobre un tema de tendencia mundial. Les contaré todos los detalles de lo sucedido con el submarino Titán de la empresa OceanGate. Empecemos. 5 multimillonarios abordan el submarino Titán de la empresa OceanGate en su quinta expedición con el objetivo de descender a los 3.800 metros de profundidad, donde se encuentran los restos del Titán. Su intención era ver los restos del famoso transatlántico con sus propios ojos y vivir esa experiencia única. Para ser parte de esta excursión, debías pagar la módica cantidad de $250,000 por persona. ¡Wow! La expedición partió desde la ciudad de San Juan de Terranova y Labrador, en Canadá. El submarino Titán fue transportado por una plataforma hasta las coordenadas donde reposan los restos del Titanic. Luego el submarino se separó de la plataforma, se descomprimió y comenzó a descender. Los especialistas monitorean todos los sistemas mientras el submarino desciende a una velocidad de 30 metros por minuto. A los 160 metros de profundidad ya no llega la luz solar y es total oscuridad. El descenso total podría tardar más de 2 horas. Entonces los pasajeros debían ser muy pacientes. Debían dormir o ver una película. En caso de fallas de comunicación, después de 1 hora sin contacto, debían subir a la superficie usando los lastres, pesos, que se usan en los submarinos. Si lograron llegar abajo, pueden tardar hasta encontrar al Titanic. Recuerden que se partió en dos, y la proa y la popa están separados entre 600 metros, y entre ellos están todos los restos de escombros del Titanic. De haber alcanzado los restos del Titanic y quedarse sin oxígeno, la situación de las 5 personas a bordo del submarino sería extremadamente peligrosa y urgente. La falta de oxígeno puede causar hipoxia, pérdida de conocimiento e incluso la muerte. Después de 1 hora y 45 minutos de iniciado el descenso, el submarino perdió toda comunicación. A pesar de haberse iniciado inmediatamente las tareas de rescate, no se tenían noticias del submarino Titán ni de su tripulación. Esto sugiere que no alcanzaron a llegar a los restos del Titanic y que la pérdida de contacto prolongada indicaba un problema grave. De igual forma, de seguir con vida, es probable que se encuentren en la total oscuridad, con poco oxígeno, rodeados de olores fétidos entre vómitos y orines. Algunos probablemente estén inconscientes, delirando y escuchando los crujidos del submarino mientras chocan con otros objetos. Algunos podrían culpar al creador del submarino y haberlo atacado. ¿Cuáles son los tripulantes? A bordo del submarino Titán, que navegaba hacia los restos del Titanic, se encontraban 5 personas con historias únicas. Uno de los pasajeros era Hamish Harding, un destacado piloto y magnate británico, presidente de la empresa Action Aviation. También había volado al espacio con Jeff Bezos en Blue Origin. Interesante, fue al espacio y fue al fondo del mar. Otros pasajeros eran el vicepresidente de la compañía energética pakistaní Engro Corporation, Shahzada Dawood, y su hijo Suleiman Dawood. De 19 años, Shahzada era uno de los hombres más ricos de Pakistán. Aunque vivía en Inglaterra junto a su familia, su hijo Suleiman estudiaba en la Universidad de Strathclyde en Glasgow. También tenía dudas sobre la expedición, pero accedió para complacer a su progenitor el Día del Padre, según reveló su tía paterna Asmet en una entrevista. También iba a bordo el investigador francés Paul Henry, un reputado experto en la historia del Titanic, que había liderado cerca de 30 expediciones a los restos del barco hundido. También iba Stockton Rush, el fundador y CEO de OceanGate, creador del submarino Titán. Él piloteaba la travesía, era ingeniero aeroespacial, trabajó en la NASA, había fundado la compañía en el 2009. Su esposa Wendy, directora ejecutiva de OceanGate, era tataranieta de Isidore e Ida Strauss, 2 pasajeros de primera clase que parecieron en el hundimiento del Titanic, y James Cameron le quiso dar una toma especial donde murieron abrazados en la cama mientras se hundía el barco en la película del Titanic. Esto era lo que supimos inicialmente. Luego, al pasar los días con el equipo de búsqueda internacional, anunciaban que se habían encontrado los restos del submarino Titán y todo apunta a que sufrió una implosión catastrófica que cobró la vida de sus tripulantes cuando intentaban explorar los restos del Titanic. Una implosión ocurre cuando una presión externa actúa sobre un objeto de manera que éste colapsa violentamente hacia adentro.
Sus ocupantes probablemente no tuvieron tiempo de percibir lo que sucedía ante la rapidez del suceso. Varios factores podrían haber causado la implosión del submarino. Entre ellas está la alta presión del agua a esas profundidades. Si el submarino no estaba diseñado para resistirla, su estructura cedió. Fallas estructurales, como grietas o fisuras que la presión del agua agrandó hasta provocar la implosión. Errores en el diseño que no consideraron las fuerzas a las que estarían expuestos el submarino. Y lo más probable que son problemas técnicos o falta de mantenimiento adecuado. Los submarinos modernos están diseñados para resistir dichas presiones, pero cualquier falencia puede incrementar el riesgo de implosión. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de los 5 tripulantes del submarino Titán, de la empresa OceanGate. Luego de una implosión catastrófica, también James Cameron, director del Titanic, dijo que esta tragedia pudo haberse evitado si las empresas aprendieran de la lección que dejó el hundimiento del Titanic en 1912. Los restos encontrados muestran el gran poder del océano y las consecuencias de no tomar las medidas necesarias antes de realizar expediciones como esta. Ahora les contaré unos datos curiosos y otros importantes para que puedan contemplar toda la información y comprender cada detalle de lo sucedido. Datos curiosos. Muchas personas mencionan la maldición del Titanic con respecto a la tragedia del submarino Titán, porque al igual que el Titanic, el submarino tenía un nombre similar, Titán. Sucedió en el mismo lugar y también involucró a una tripulación de multimillonarios. Según el informe, el CEO Stockton Rush dijo que el submarino era prácticamente invulnerable, parecido a lo que mencionó el arquitecto del Titanic. ¿Qué les parece? Tras conocerse el incidente, se crearon millones de memes aludiendo a que los pasajeros pagaron $250,000 para ver el Titanic, satirizando la idea de que los ricos no saben cómo gastar su dinero. Sin embargo, aquellos que critican probablemente no lo harían porque no pueden pagarlo. Las razones por las que los miembros de la tripulación pudieron haber querido ir incluyen interés histórico. Para los entusiastas de la historia fascinados por el Titanic, visitar el sitio pudo haber sido algo valioso, una experiencia única. Visitar el sitio del Titanic puede haber sido una oportunidad única en la vida para sumergirse en la historia que rodea al barco. Valor personal. El valor que alguien asigna al ver el Titanic depende de sus intereses y la importancia que le dan a viajar y explorar sitios históricos. Si bien OceanGate reconoce los riesgos, se informa que los miembros de la tripulación tuvieron que firmar excepciones de responsabilidad. Para la empresa, los críticos argumentan que los miembros de la tripulación fueron llamados especialistas en misiones, pero en realidad solo eran turistas, sin el entrenamiento adecuado, aunque era importante que no sufrieran de claustrofobia. Muchos comentarios en tono de burla diciendo ¿por qué no abren y suben nadando? Bueno, primero el submarino solo se abre y se cierra desde el exterior, con pernos a presión. Además, es imposible que una persona sobreviva a esa profundidad por varias razones. Presión del agua. A la gran profundidad, la presión es extremadamente alta. A 3.800 metros de profundidad, la presión puede ser varias veces mayor a la presión atmosférica. Esto generaría una fuerza inmensa que dificultaría enormemente cualquier intento de abrir una escotilla o salir nadando. Descompresión rápida. Si una persona intentara salir rápidamente a través de una escotilla, estaría sujeta a una descompresión rápida. Esto puede llevar a graves problemas de salud, como la enfermedad descomprensiva, que es potencialmente mortal. El cuerpo necesitaría tiempo para adaptarse gradualmente a los cambios de presión al ascender desde grandes profundidades. Condiciones extremas. Además de la presión, las condiciones de las profundidades del océano son hostiles. La temperatura es baja, el entorno es muy oscuro, la falta de visibilidad y la dificultad para orientarse dificultaría aún más cualquier intento de escape. La tripulación tenía orinales y un baño portátil de emergencia. Una cuenta en Twitter se hace viral por predecir el 4 de septiembre del 2022 parte de lo que sucedió con el submarino que iba al Titanic. Es increíble ver la relación cuando se trata de rescatar a multimillonarios, pero cuando se trata de cientos de personas pobres que apelaban al derecho de migración y naufragaron, nadie hizo nada, como el naufragio del Mediterráneo. Un empleado de OceanGate, creadora del submarino Titán, había advertido del peligro luego de detectar una falla de seguridad
pero lo ignoraron y fue despedido. Datos importantes: el submarino se controlaba con un control de PlayStation, y esto no tiene nada que ver porque es altamente improbable que el uso de un control de videojuegos tipo PlayStation cause que un submarino falle e implosione. Un control de este tipo no debería usarse para un submarino profesional, pero este no causó el problema. No hubo ninguna autoridad reguladora que verificara y aprobara la seguridad del submarino. Esto sí era para tener en cuenta. Contrariamente a lo que se afirma, los miembros de la tripulación podían ver el Titanic con sus propios ojos, a través de la ventanilla, no solo en una pantalla dentro del submarino. Muchos decían que por qué no llevaban GPS. El GPS no funciona bajo el agua. El GPS se basa en señales de satélite que no pueden penetrar en el agua, especialmente en grandes cantidades como los océanos. Cuando un receptor GPS se sumerge en el agua, las señales se debilitan significativamente y quedan inutilizables. Las ondas de radio que transportan señales de GPS no pueden penetrar el agua de manera eficiente. La navegación submarina a profundidades extremas, como los 3.800 metros de profundidad donde se encuentra el Titanic, utiliza de sistemas de posicionamiento específicos que no dependen del GPS. Uno de los métodos utilizados es el posicionamiento por sonar de barrido lateral. Este sistema utiliza ecos para sonar y crear imágenes detalladas del fondo marino y de los objetos que se encuentran allí, como el Titanic. El sonar de barrido lateral emite pulsos de sonido y registra los ecos que rebotan en el fondo del mar y en los objetos presentes. A partir de estos ecos se pueden generar imágenes del terreno submarino y localizar objetos en el fondo del océano. Estas imágenes y datos son interpretados por expertos para identificar y estudiar los restos del submarino. Sin embargo, este sistema de sonar necesita estar relativamente cerca del área que se desea explorar para obtener resultados precisos. Según los informes, el submarino Titán tenía estos sistemas, como se ve en la expedición del mexicano Alan Estrada, un actor, cantante y youtuber mexicano, donde él contó poder bajar y vivir esa experiencia. Y como él lo dice, estaba feliz por visitar un lugar histórico, pero sabiendo que algo podía salir mal. ¿Por qué era difícil la búsqueda? Porque son pocos los submarinos disponibles en ese lugar que podían bajar a esa profundidad. Entonces se utilizó a Victor 6000, un robot que podía bajar a 6.000 metros de profundidad. Aquí podemos ver el robot. La comunicación entre un submarino a gran profundidad, como el que se encuentra en el Titanic a 3.800 metros de profundidad, se comunica con una estación de tierra a través de cables submarinos de fibra óptica o transceptores acústicos. Los cables de fibra óptica transmiten señales de luz a lo largo del fondo del océano, mientras que los transceptores acústicos utilizan señales acústicas en el agua. Ambos métodos tienen desafíos debido a la atenuación de las señales y la interferencia del entorno marino. ¿Por qué no se saca el Titanic si ya saben dónde está y se ve que está en buenas condiciones? La verdad es que las apariencias engañan, porque en 2010 se descubrió la batería Halomona Titanicae. Es una batería descubierta en los restos del naufragio del Titanic y ha despertado interés científico debido a su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Y esa es la que le da esa apariencia oxidada. En resumen, el Titanic está totalmente destruido. Cualquier intento de llevarlo hacia la superficie lo desarmaría por completo, quedando a nada. Después de todo lo que les conté, en resumen les puedo decir: la expedición al Titanic del submarino Titán terminó en tragedia cuando este sufrió una implosión que le costó la vida a los 5 tripulantes. La pérdida temprana de comunicaciones debió ser una señal de problemas graves a bordo. La alta presión del agua a esas profundidades y fallas estructurales o errores de diseño o problemas técnicos posiblemente causaron la implosión. Sus ocupantes probablemente no se percataron de lo que pasaba debido a la rapidez con lo que ocurrió. Se suponía que el submarino podía permanecer sumergido 96 horas, pero algo salió mal y nunca alcanzaron el Titanic. La implosión del Titanic ha generado reacciones como cuestionamientos a la seguridad de estas expediciones. Algunos también mencionan la llamada maldición del Titanic, debido a la similitud de nombres y presencia de multimillonarios a bordo. A esas profundidades es imposible nadar a la superficie. Se requiere una descompresión gradual para evitar enfermedades. La tragedia ha atraído la atención de medios y público internacional, generando debates sobre la seguridad, el valor histórico y la preparación para emergencias. La vida de 5 tripulantes se perdió por no tomar medidas que hubiesen salvado esta misión de exploración. Bueno, muchas gracias por ver todo el video.
Hasta la próxima.